A veces, lo más difícil en la vida es ver cómo alguien a quien quieres pasa hambre cuando no te queda nada que darle. Sarah Brennan sentía ese dolor cada día, compartiendo sus últimas migajas de pan con su frágil madre, mientras el invierno se cerraba sobre su aislada cabaña de Wyoming. Era 1887. Su marido llevaba 6 meses bajo tierra, y la supervivencia se había convertido en una plegaria que susurraba al viento helado. La ciudad más cercana estaba a 2 días de distancia, atravesando un territorio que no mostraba piedad con los desesperados ni los débiles. Ella había aceptado cómo terminaría esta historia. Entonces, un solitario montañés llamado Nathaniel Cord llegó a su puerta con una mula de carga y toda una vida de soledad sobre sus hombros. Lo que vio aquella tarde lo cambió todo. ¿Podría la compasión de un desconocido reescribir el destino de ambos? Antes de volver a la historia, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Los dedos de Sarah se habían vuelto a entumecer. Los flexionó lentamente, tratando de que funcionaran, sintiendo de nuevo las articulaciones, mientras se arrodillaba junto a la fría estufa. Las últimas leñas quedaban en un montón lamentable a su lado, suficientes para quizás 2 fuegos más si tenía cuidado. Después de eso, tendría que aventurarse a buscar la pila de leña que Thomas había cortado el otoño pasado, ahora enterrada en algún lugar bajo 1 metro de nieve. Thomas. Incluso su nombre le provocaba un dolor que no tenía nada que ver con el frío. Levantó la mano y tocó la sencilla alianza de oro que colgaba de una fina cadena alrededor de su cuello, su anillo de boda. Se lo había quitado del dedo el día que lo enterraron, incapaz de dejarlo en la tierra con él. De alguna manera, le parecía mal dejar que ese símbolo de sus promesas desapareciera en la tierra. El anillo estaba caliente contra su piel, calentado por su propio cuerpo, y lo sostuvo un momento antes de volver a guardarlo bajo su vestido gastado. Estaban tan llenos de esperanza cuando se marcharon de Missouri hacía 3 años. Thomas era carpintero de profesión, uno bueno, con manos firmes y buen ojo para los detalles, lo que hacía que su trabajo fuera muy solicitado. Pero él soñaba con algo más grande que un taller en la ciudad. Había oído historias sobre el territorio de Wyoming, sobre tierras disponibles para colonizar, sobre la oportunidad de construir algo que les perteneciera a ellos y a sus hijos. La madre de Sarah, Martha, se había opuesto desde el principio. Se había plantado en su pequeña sala de estar en Independence, con las manos entrelazadas en el delantal, y les había rogado que lo reconsideraran. La frontera no era lugar para una mujer joven, había dicho. Tampoco era lugar para los nietos que esperaba tener. Pero Thomas había sido persuasivo, pintando imágenes con sus palabras del mismo modo que daba forma a la madera con sus manos. Le había prometido a Martha su propia habitación en la casa que construiría. Le había prometido a Sarah un jardín que florecería en la tierra de la montaña. Les había prometido a ambas un futuro. Martha había acabado acompañándolos. Su marido había fallecido 2 años antes y no tenía más familia. Los 3 habían hecho el viaje en una carreta cubierta 6, cargada de herramientas y provisiones, con esperanza y determinación, uniéndose a una caravana de otras familias que se dirigían al oeste para empezar una nueva vida. La tierra que habían reclamado se encontraba en un valle junto al arroyo Crazy Woman, protegida por 3 lados por crestas cubiertas de pinos. Thomas la había elegido por la protección que ofrecían esas crestas contra los peores vientos invernales, por el agua que corría clara y fría incluso en los meses más secos, por el rico suelo visible donde el arroyo había excavado la tierra. Había acertado en todo. La ubicación era lo más cercano a la perfección que ofrecía la frontera. Pasaron ese primer verano construyendo la cabaña. Thomas taló los árboles él mismo, peló y entalló cada tronco con una precisión que delataba su orgullo de artesano. La cabaña era sólida, bien sellada contra las inclemencias del tiempo, con ventanas de cristal auténtico que Thomas había traído desde el último asentamiento. Tenía 2 habitaciones, una principal con una estufa y una mesa, y un dormitorio más pequeño donde Martha podía tener su intimidad. Sarah y Thomas dormían en un altillo que Thomas había construido en las vigas, subiendo cada noche a su nido bajo el techo a 2 aguas. Había sido un buen verano. Sin duda, había sido un trabajo duro, pero del tipo que da sentido a la vida, el que construye algo duradero.
Martha había plantado un huerto mientras Thomas trabajaba en la cabaña, cultivando verduras a pesar de la corta temporada de cultivo. Habían conocido a algunos vecinos, otros colonos dispersos por el valle, familias como ellos que buscaban labrarse un futuro. Había habido construcciones de graneros y comidas compartidas, el comienzo de una comunidad en ese lugar salvaje. Sarah había sido feliz, verdaderamente feliz. Se despertaba antes del amanecer con el brazo de Thomas alrededor de su cintura, con el sonido de los pájaros cantando en los pinos, con el olor del café que su madre ya había empezado a preparar abajo. Se sentía inmensamente rica, aunque según los estándares del mundo no tenían casi nada. Luego llegó el otoño y con él las primeras pruebas de su determinación. La temporada de cultivo terminó abruptamente con una helada temprana que mató la mitad de lo que habían plantado. Thomas había conseguido trabajo, ayudando a los vecinos con sus proyectos de construcción, a cambio de suministros que necesitarían para pasar el invierno. Se ausentaba durante días y volvía a casa agotado, pero satisfecho. Su salario se medía en sacos de harina y frijoles secos, en carne de cerdo salada y café. El invierno había llegado en noviembre con una furia que sorprendió incluso a los más veteranos. La nieve caía intensa y constantemente, acumulándose contra las paredes de la cabaña, cubriendo los tocones del claro donde Thomas había talado los árboles. Estaban preparados, o eso creían. La cabaña era hermética y cálida. Tenían comida almacenada. Thomas había cortado leña suficiente para llegar hasta la primavera, pero no se habían preparado para las enfermedades. Thomas había ido a la ciudad a principios de marzo, cuando el tiempo mejoró lo suficiente como para hacer el viaje. Necesitaban sal y harina, y la tos de Martha había empeorado a pesar de los cuidados de Sarah. Él había prometido traer medicinas y buscar un médico si conseguía convencer a alguno para que hiciera el viaje hasta su granja. Regresó a casa 3 días después, febril y delirante. Había contraído neumonía en algún lugar del camino, en algún pueblo o estación de paso, y cuando llegó a la cabaña, apenas podía mantenerse en la silla de montar. Sarah lo acostó inmediatamente y hizo todo lo que sabía para bajarle la fiebre. Le preparó cataplasmas y tés, permaneció despierta durante 3 días seguidos, le bañó la frente con agua fría y rezó a Dios para que lo salvara. Dios no respondió a esa plegaria. Thomas murió un martes por la mañana, justo cuando el sol salía por la cresta oriental. Sarah le sostenía la mano y sintió el momento exacto en que su espíritu se marchó. Una respiración y luego nada. Una quietud que era más que la simple ausencia de respiración, un vacío que llenaba la habitación como una inundación. Lo enterraron en un bosquecillo de álamos a unos 100 metros de la cabaña. Sarah y Martha cavaron la tumba ellas mismas, turnándose con la pala de Thomas, con el suelo aún medio helado y resistente. Les llevó casi todo el día. Lo envolvieron en su mejor colcha, lo bajaron y Sarah pronunció unas palabras que apenas recordaba después. Colocó flores silvestres sobre la tierra removida, aunque era demasiado pronto para la temporada, y tuvo que buscar en las laderas orientadas al sur para encontrar algo en flor. Eso había sido hacía 6 meses. Había pasado abril, luego mayo, luego los meses de verano. Sarah había intentado seguir el ritmo del trabajo que había hecho Thomas. Cuidaba el jardín, aunque era demasiado para una sola persona, y la mitad se llenaba de malas hierbas. Cazaba cuando podía, aunque solo era una tiradora mediocre con el rifle de Thomas. Había puesto trampas para conejos y había tenido suerte la mayoría de las veces, pero no era suficiente. Nunca era suficiente. El rifle necesitaba pólvora y balas que ella no podía permitirse. El jardín producía, pero no en abundancia, no lo suficiente para conservar durante un largo invierno, y la salud de Martha había seguido deteriorándose. La tos que preocupaba a Thomas se había instalado profundamente en sus pulmones. Se cansaba fácilmente, pasaba la mayor parte de los días en la cama, y Sarah había ido asumiendo gradualmente todo el trabajo de llevar la granja. En octubre, cuando volvieron las primeras nieves, Sarah supo que estaban en problemas. Problemas reales, de esos que no tienen soluciones fáciles. Había hecho un viaje a la ciudad, montando el caballo de Thomas a través de una tormenta temprana, tratando de intercambiar lo poco que tenía por los suministros que necesitaban, pero los precios eran altos y sus productos le reportaron menos de lo que esperaba. Regresó a casa con un poco de harina, un poco de sal y poco más. Fue entonces cuando empezó a racionar, reduciendo las comidas a la mitad
y luego a la mitad otra vez, haciendo sopa con huesos que ya había hervido 2 veces, estirando cada bocado todo lo posible. Le había dado a Martha las porciones más grandes sin decírselo, alegando que ya había comido, mintiendo con una sonrisa que parecía que le iba a partir la cara. Ahora era diciembre. El frío se había instalado con una permanencia que sugería que nunca se iría. La nieve era profunda, el cielo era de un gris intenso de horizonte a horizonte, y se habían quedado sin nada. Literalmente, sin nada. Los trozos del último pan que Sara había horneado hacía 2 semanas, ahora duros como piedras. Un puñado de frijoles secos, unos pozos de café que ya había usado 3 veces. Sara se puso en pie y se dirigió al dormitorio donde yacía su madre. Martha estaba despierta y seguía con la mirada los movimientos de Sara. Aquellos ojos habían sido tan brillantes en otro tiempo, llenos de risas y de inteligencia ágil. Ahora parecían apagados, como una tela que ha estado demasiado tiempo al sol. ¿Cómo te encuentras, mamá?, preguntó Sara, sentándose en el borde de la estrecha cama. Estoy bien, querida. La voz de Martha era poco más que un susurro. Te preocupas demasiado. Era lo mismo que decía todos los días, y cada vez le rompía el corazón a Sara. Extendió la mano y tomó la de su madre, sintiendo lo delgada que se había vuelto, cómo sobresalían los huesos bajo la piel como papel. Prepararé sopa para cenar, dijo Sara. Tenemos esas judías y puedo hacer albóndigas con lo que queda de harina. Martha apretó sus dedos débilmente. Eres una buena chica, Sara. Tu padre estaría muy orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Sara tuvo que apartar la mirada, parpadeando para contener las lágrimas. No iba a llorar. No delante de su madre. No cuando Martha necesitaba que fuera fuerte. Se levantó y arropó mejor con las mantas el frágil cuerpo de su madre. Descansa ahora. Te despertaré cuando la cena esté lista. De vuelta en la sala principal, Sara se paró junto a la ventana y miró la blanca extensión de su valle. En algún lugar bajo esa nieve estaba el jardín que había plantado. En algún lugar allá afuera estaban los vecinos, otras familias, otras personas. Pero para ella era como si estuvieran en la luna, de tan poco que le servían. La nieve era demasiado profunda para viajar, incluso si pudiera llegar a la granja más cercana. ¿Qué podían hacer? Todos luchaban solo por alimentar a los suyos. Apoyó la frente contra el cristal frío y se permitió sentir por un momento todo el peso de su desesperación. Iban a morir allí, los dos. Lo sabía desde hacía semanas, pero no se había permitido pensarlo con claridad. Morirían de hambre o el frío acabaría con ellos. Y cuando llegara la primavera, alguien encontraría sus cuerpos y los enterraría junto a Thomas. No era justo, nada de eso era justo. Pero la justicia no tenía nada que ver con la supervivencia en la frontera. A la tierra no le importaba la justicia. Al invierno no le importaba. Y Dios, al parecer, había dejado de escuchar las oraciones de Sarah Brennan. Se enderezó y se secó los ojos. Ya basta. La desesperación era un lujo que no podía permitirse. Aún tenía el día de hoy, y su madre aún respiraba, y eso significaba que había trabajo por hacer. Partiría los últimos leños, encendería el fuego y prepararía la sopa que había prometido. Comerían, dormirían, y mañana decidiría qué hacer a continuación. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido tan inesperado que al principio pensó que lo había imaginado. El crujir del cuero de la silla de montar, el suave resoplido de un caballo, el sonido amortiguado de los cascos en la nieve profunda. Alguien se acercaba a su cabaña a caballo. El corazón de Sara latía con fuerza contra sus costillas mientras se alejaba de la ventana. Los visitantes eran poco frecuentes en cualquier época del año, pero en pleno invierno eran casi inexistentes. Su mente barajó todas las posibilidades. Ninguna de ellas era reconfortante. A veces, los bandidos merodeaban por el territorio, atacando las granjas aisladas. O podría ser alguien perdido, desesperado, peligroso en su desesperación. Cogió el rifle de Thomas, que colgaba sobre la puerta, donde él siempre lo guardaba. Le temblaban las manos mientras comprobaba la carga. Un disparo. Era todo lo que le quedaba. Un disparo, y más le valía acertar si llegaba el caso. Los golpes que se oyeron fueron sólidos, pero no agresivos. 3 golpes mesurados contra la pesada puerta de madera. Señora, dijo una voz masculina grave y áspera. No quiero asustarla. Me llamo Nathaniel Cord. Solo estoy de paso y me preguntaba si podría dar de beber a mis animales en su arroyo. Sara se quedó paralizada, con el rifle pesado en las manos. Había algo en la voz que no sonaba amenazante. Sonaba cansada,
pero ella había aprendido a no fiarse de las primeras impresiones. La frontera le había enseñado esa lección más de una vez. «No tenemos mucho aquí», gritó a través de la puerta. «Será mejor que siga adelante». Una pausa. «Sí, señora, lo entiendo. Me iré en cuanto pueda. Solo necesito que mi caballo y mi mula beban hasta saciarse». Sara volvió a la ventana, colocándose en ángulo para poder ver sin ser vista fácilmente. El hombre montaba un caballo bayo de paso largo, y detrás de él iba una mula cargada con fardos y bultos. Era grande, de hombros anchos, con una espesa barba oscura como el agua del arroyo y el pelo que le llegaba más allá del cuello. Llevaba pantalones de ante, muy remendados, y un sombrero de ala ancha cubierto de nieve. No miraba hacia la cabaña. En cambio, giró su caballo hacia el arroyo, visible como una línea oscura donde el agua aún corría bajo una capa de hielo. Se movía lentamente, como un hombre que había aprendido a no hacer movimientos bruscos cerca de personas nerviosas. Algo en su paciencia, en su respeto por el miedo de ella, aflojó el nudo en el pecho de Sara. Lo observó mientras desmontaba, con movimientos rígidos, y llevaba a sus animales hasta la orilla del agua. Rompió el fino hielo con el tacón de su bota y los dejó beber. Mientras lo hacían, se quedó de espaldas a la cabaña, dándole privacidad, dándole tiempo para decidir si era una amenaza. Desde el dormitorio, la débil voz de Marta gritó: «Sara, ¿quién es?» «Solo un viajero, mamá. Está dando de beber a sus animales. Se irá pronto». Pero incluso mientras lo decía, Sara se encontró estudiando al hombre con más atención. Sus mochilas parecían llenas, muy llenas. El tipo de provisiones que un hombre llevaba cuando sabía cómo vivir de la tierra, cuando había aprendido a ser autosuficiente. Sus ojos siguieron las formas bajo la lona, sacos que podían contener harina o harina de maíz, paquetes que podían ser carne seca, el volumen característico de mantas y pieles. El hambre le hizo la boca agua, un hambre física real, aguda y exigente. El hombre, Nathaniel, según había dicho que se llamaba, terminó de dar de beber a sus animales y se quedó un momento mirando el valle. No parecía tener prisa por marcharse. Tras un largo minuto, se volvió hacia la cabaña y Sara se alejó instintivamente de la ventana. Otro golpe, más suave esta vez. «Señora, no quiero imponerme, pero he visto que sus pilas de leña están enterradas a bastante profundidad. Si quiere, puedo desenterrar un poco antes de irme. Solo me llevará unos minutos». El orgullo de Sara luchaba con su necesidad. Le aterrorizaba la tarea de desenterrar la leña, sabiendo que le llevaría horas. No tenía energía que pudiera gastar, pero aceptar la ayuda de un desconocido le parecía peligroso, y no por una amenaza física. «Es usted muy amable», dijo a través de la puerta, «pero nos las arreglamos bien». Otra pausa. Cuando volvió a hablar, su voz era suave, casi apologética. «Disculpe, señora, pero llevo 15 años viviendo en estas montañas. Sé cómo es arreglárselas bien en diciembre, y sé cómo no es. No sale humo de su chimenea, lo que significa que tiene poco combustible. Sus animales han desaparecido del granero. Veo que la nieve se ha acumulado contra las puertas y que el huerto lleva sin cultivarse desde la cosecha». Sara sintió que se le subían los colores a la cara. ¿Cómo se atrevía a enumerar sus fracasos, sus pérdidas, como si tuviera derecho a hacerlo? «No pretendo avergonzarte», continuó, con voz aún suave. «Dios sabe que este país es duro para todos. Solo digo que, si necesitas ayuda, te la ofrezco. Sin condiciones, sin expectativas, solo una persona ayudando a otra, porque eso es lo que hacen las personas decentes». Algo se rompió en el pecho de Sara. Quizá fuera el agotamiento, quizá fuera el alivio de que alguien viera su lucha y no le diera la espalda. Quizás fuera el tono de su voz, que no denotaba lástima, solo comprensión. Dejó el rifle en el suelo y abrió la puerta. El hombre se mantuvo a una distancia respetuosa, con el sombrero en las manos. De cerca, pudo ver que era más mayor de lo que había pensado al principio, quizá de 45 o 50 años, con profundas arrugas alrededor de los ojos y una cicatriz que le recorría la sien hasta la barba. Pero sus ojos eran amables. Eso fue lo primero que le llamó la atención. Marrones oscuros y directos, pero amables. «Gracias», dijo ella en voz baja, «por la oferta, pero realmente no tengo nada con qué pagarle». No le pidió ningún pago. Señaló hacia la pila de leña. «Solo indíqueme dónde está la pala y me pondré manos a la obra». Sara lo observó trabajar durante la siguiente media hora.
Lo observó cavar a través de 1 metro de nieve compacta con movimientos firmes y eficientes. No hablaba, no intentaba entablar conversación con ella, solo trabajaba. Cuando despejó el camino hasta la leña y apiló una generosa provisión junto a la puerta, se enderezó y le hizo un gesto con la cabeza. Eso debería bastarle para unos días, al menos. Gracias, señor Cord. Se dedicaba a la ciencia. Se marcharía. Y Sarah sabía que debía dejarlo ir. Debía dejarlo volver a la solitaria existencia de la que había venido. Pero algo la detuvo. Tal vez fue la forma en que había trabajado sin pedir nada a cambio. Tal vez fue la soledad que había visto en sus ojos, una soledad que coincidía con la suya. O tal vez fue simplemente que estaba tan cansada de ser fuerte, de fingir que todo estaba bien cuando era evidente que no era así. Señor Cord, le llamó ella. Se volvió. ¿Le importaría? Es decir, no tenemos mucho, pero estoy a punto de hacer sopa. Sería bienvenido a compartirla como agradecimiento por su ayuda. Él la estudió durante un largo momento y Sarah tuvo la incómoda sensación de que podía ver a través de su cortés ficción, que sabía que no tenían mucho y mucho menos comida para compartir con extraños. Es muy amable, señora, pero yo... Se detuvo a mitad de la frase. Sus ojos se habían desplazado más allá de ella, hacia la penumbra del interior de la cabaña, y Sarah sabía lo que estaba viendo, sabía lo que ella se había acostumbrado tanto a ver que ya casi ni lo notaba. Las estanterías vacías, la mesa desierta, la estufa fría y allí, sobre la mesa vacía, los últimos restos de pan divididos en 2 porciones miserables. La expresión que se dibujó en el rostro de Nathaniel Cord fue algo que Sarah recordaría por el resto de su vida. No era lástima, era algo más profundo que eso, algo parecido al reconocimiento o al recuerdo, como si él hubiera estado alguna vez exactamente donde ella estaba ahora y supiera con precisión lo que eso significaba. Mamá, dijo lentamente, ¿cuándo fue la última vez que tú o tu madre comieron una comida decente? A Sarah se le hizo un nudo en la garganta. No podía responder. No podía admitirlo en voz alta, ni siquiera ante este desconocido que no le había mostrado más que amabilidad. Nathaniel no esperó una respuesta. Se dirigió a su mula de carga con largas zancadas y comenzó a desatar la lona que la cubría. Sarah observó, con la mano presionada contra la boca, mientras él sacaba un saco de arpillera y lo llevaba a su puerta. Harina de maíz, dijo simplemente. Tengo más de la que necesito. Volvió a por otro saco. Carne seca de venado. Maté un ciervo hace 2 semanas y otro café. Café de verdad, no pozos que se han usado 3 veces. Sarah sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Señor Cord, no puedo. No podemos aceptarlo. Sí que pueden. Su voz era ahora firme, sin dejar lugar a discusiones. Y lo harán, porque rechazar ayuda cuando la necesitan no es orgullo. Es una tontería. Y porque yo he estado en su situación, señora. Quizás no exactamente, pero bastante cerca. Y recuerdo lo que se siente cuando alguien te muestra una amabilidad que no crees merecer. Llevó los sacos al interior, pasó junto a ella, que estaba paralizada, y los dejó sobre la mesa junto a aquellos lamentables restos de pan. Luego volvió a salir a por más. Frijoles, harina, sal, incluso una pequeña lata de melaza. Sarah ya no podía contener las lágrimas. Le corrían por la cara en calientes regueros y ni siquiera intentaba secársela. Era demasiado. Demasiada generosidad por parte de un desconocido. Demasiado alivio después de tanto miedo. Demasiada esperanza repentina después de haberse convencido a sí misma de que ya no quedaba ninguna. ¿Quién está ahí? La voz de Martha llegó desde el dormitorio, más fuerte de lo que había estado en semanas. Sarah, ¿qué está pasando? No pasa nada, mamá, logró decir Sarah. Tenemos un visitante, un buen visitante. Nathaniel miró hacia la puerta del dormitorio y luego volvió a mirar a Sarah. ¿Tu madre? Sarah asintió sin confiar en su voz. ¿Está enferma? Otro asentimiento. Nathaniel se quedó en silencio un momento y luego se dirigió hacia la puerta. Sarah pensó que se marchaba y le entró el pánico. Un pánico absurdo, dado que él ya había hecho más de lo que nadie podía esperar, pero se limitó a ir de nuevo a su mula y volver con una pequeña bolsa de cuero. Corteza de sauce, dijo, entregándosela, y algunas bayas de saúco secas. Prepara un té con ambas cosas. Te ayudará con la fiebre y la congestión. No la curará, pero la aliviará un poco.
Sarah cogió la bolsa con manos temblorosas. ¿Por qué haces esto? Nathaniel se colocó el sombrero en la cabeza y la miró con esos ojos amables y tristes. Porque llevo 15 años solo en estas montañas, señora. Y en todo ese tiempo, olvidé algo importante. Olvidé que las personas se necesitan unas a otras, que estamos destinados a ayudarnos mutuamente, no solo a sobrevivir por nuestra cuenta. Hizo una pausa. Olvidé que la bondad importa. Quizás sea lo más importante que hay. Se dirigió hacia la puerta y esta vez Sarah no quería que se fuera. No quería perder esa extraña conexión, esa gracia inesperada. Señor Cord, dijo ella, por favor, quédese a cenar. Lo decía en serio antes, pero ahora lo digo con más convicción. Después de lo que ha hecho, es lo mínimo que podemos ofrecerle. Dudó en el umbral y Sarah pudo ver la lucha que se libraba en sus ojos. El instinto de rechazar la invitación, de mantener la distancia, luchaba contra otra cosa, algo que parecía nostalgia. No quiero molestar, dijo finalmente. No molesta. Por favor. Él estudió su rostro, buscando algo. Lo que quiera que haya encontrado allí debió satisfacerlo, porque asintió lentamente. Está bien entonces. Gracias. Será un honor. Sarah sintió que algo cambiaba en la cabaña, en el aire entre ellos, en la estructura misma de lo que ella había pensado que sería este día. Se había despertado convencida de que este era el principio del fin, de que ella y su madre se desvanecerían lentamente en esta cabaña, de que la primavera las encontraría frías e inmóviles. Ahora, con este hombre de la montaña de pie en la puerta y provisiones apiladas sobre la mesa, sintió algo cuya forma casi había olvidado. Esperanza. Era frágil como el hielo nuevo en el arroyo, pero estaba ahí. Entra, dijo, retrocediendo. Por favor, entra y resguárdate del frío. Déjame encender el fuego y prepararnos algo que valga la pena comer. Nathaniel Cord cruzó el umbral, y sin que ninguno de los dos lo supiera en ese momento, la vida de ambos cambió para siempre. La trayectoria de la desesperación de Sarah se inclinó hacia la posibilidad. El arco del aislamiento de Nathaniel se curvó de nuevo hacia la humanidad, todo por un solo acto de testimonio. Un momento en el que se eligió la compasión por encima de la conveniencia. Una decisión de ayudar, sin esperar nada a cambio. El viento invernal aullaba fuera, pero dentro de la cabaña, algo más cálido que el fuego comenzó a crecer. El estado de Martha había empeorado durante la noche. Sarah podía oírlo en la respiración de su madre, dificultosa y entrecortada. La encontraron sentada en la cama, con la cara enrojecida por la fiebre y el camisón empapado de sudor. Mamá, dijo Sarah, acercándose rápidamente a su lado. Le puso la mano en la frente y sintió el calor que irradiaba su piel. ¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote mal? Solo desde esta noche, querida. No quería preocuparte. Martha intentó sonreír, pero solo le salió una mueca. Seguro que se te pasará. Nathaniel ya se había acercado a la estufa, avivando el fuego y poniendo agua a hervir. Sus movimientos eran eficientes, decididos. Había visto enfermedades antes. Sabía lo que había que hacer. Te prepararemos ese té, dijo Sarah, tratando de ocultar el miedo en su voz. ¿El de corteza de sauce? Eso te ayudará con la fiebre. Durante la siguiente hora trabajaron juntos sin necesidad de hablar. Nathaniel preparó la medicina mientras Sarah le mojaba la cara y el cuello a su madre con agua fría. Le dieron a Martha el té amargo, animándola con palabras suaves cuando ella quería rechazarlo. Le pusieron mantas cuando temblaba y se las quitaron cuando la fiebre subió y ella tenía demasiado calor. Al amanecer, la fiebre de Martha había bajado un poco. Por fin se durmió, con la respiración aún entrecortada, pero más regular. Sarah se sentó junto a la cama, sosteniendo la mano de su madre, sintiendo la fragilidad de los huesos bajo la piel como papel. Deberías descansar, dijo Nathaniel desde la puerta. Yo la vigilaré. No puedo dejarla sola. No le servirás de nada si estás agotada. Déjame sentarme con ella un rato. Te despertaré si hay algún cambio. Sarah quiso discutir, pero se dio cuenta de que no tenía fuerzas. Estaba agotada, desgastada por meses de preocupación y el terror repentino de casi perder a su madre. Asintió y se puso de pie, tambaleándose ligeramente. Nathaniel la agarró del codo, estabilizándola. El contacto fue breve, pero eléctrico. Sarah lo sintió a través de la tela de su vestido. Sintió el calor y la fuerza de su mano. Gracias, susurró. Vete, duerme.
Subió al altillo y se acostó sin siquiera quitarse el vestido. Abajo, podía oír a Nathaniel acomodándose en la silla junto a la cama de Martha. Podía oír su voz grave hablando en voz baja, palabras que no podía distinguir, pero cuyo tono era inequívocamente suave. Se durmió con ese sonido, con la certeza de que no estaba sola en esta lucha. Cuando se despertó, era última hora de la tarde. La luz que se colaba por la ventana del altillo tenía ese tono dorado del sol invernal bajo en el horizonte. Por un momento, la invadió el pánico. Había dormido todo el día, pero entonces oyó voces abajo. La voz de Martha, débil, pero presente, y la respuesta grave de Nathaniel. Bajó y los encontró sentados a la mesa. Martha estaba vestida y sentada, todavía pálida, pero alerta. Tenía delante un cuenco de caldo, medio terminado. Nathaniel estaba trabajando en algo con las manos. Tallando, se dio cuenta. Un trozo de madera iba tomando forma lentamente bajo su cuchillo. «Sarah», dijo Martha, con voz alegre. «Aquí estás, querida». Empezaba a preocuparme. «¿Cómo te encuentras?» «Mucho mejor. Sea lo que sea ese té, ha hecho maravillas. Y el señor Cord me ha estado haciendo compañía, contándome historias sobre las montañas». Sarah miró a Nathaniel a los ojos por encima de la cabeza de su madre. Él se encogió de hombros ligeramente, pero ella pudo ver el alivio en su expresión. Martha iba a estar bien esta vez. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Sarah, acercándose para ver su trabajo. «¿Un pájaro?». Levantó el trozo de madera parcialmente tallado para que lo viera su madre. Ella mencionó que solía tener canarios cuando era joven. «No puedo regalarle uno de verdad aquí arriba, pero quizá uno de madera le valga». Sarah sintió que se le hacía un nudo en la garganta por la emoción. Este rudo hombre de las montañas, este desconocido que había entrado en sus vidas hacía solo unos días, estaba tallando un regalo para su madre, creando belleza a partir de un trozo de madera, porque Martha había mencionado un recuerdo de su juventud. «Es muy amable». Ella se las arregló para decir que no era nada, solo algo para pasar el rato, pero no era nada. Era consideración, cuidado, el tipo de atención que proviene de escuchar realmente a las personas, de valorar sus historias y recuerdos. Durante los días siguientes, Martha siguió mejorando. La fiebre no volvió y sus fuerzas comenzaron a aumentar. La buena comida y la medicina de Nathaniel estaban haciendo su magia, pero el susto les había recordado a todos lo frágil que seguía siendo su situación. Una enfermedad, un accidente, un cambio adverso en el clima podían echarlo todo por tierra. Los pocos días que Nathaniel había prometido se convirtieron en una semana, y luego en 2. Las reparaciones de la cabaña habían terminado hacía tiempo, pero él seguía encontrando otras tareas que hacer. Construyó una puerta mejor para el sótano. Fabricó un trineo para transportar leña del bosque. Le enseñó a Sarah a colocar trampas adecuadas para cazar conejos y a leer los signos del tiempo en las nubes y el viento. Ella aprendió rápidamente, ávida de conocimientos que pudieran ayudarles a sobrevivir. Pero más que eso, disfrutaba de su compañía. Disfrutaba de la forma tranquila en que se movía por el mundo, de la cuidadosa reflexión que hacía antes de hablar, del humor seco que ocasionalmente afloraba en sus palabras. Una tarde, mientras Martha dormía la siesta y ambos estaban fuera revisando sus trampas, Sarah finalmente expresó la pregunta que se había estado gestando en su mente. «¿Por qué te quedas realmente, Nathaniel?». Él no fingió no entender. «La verdad, por favor». Se quedó callado durante un largo rato, con la mirada fija en las montañas lejanas. Cuando habló, sus palabras salieron lentamente, con cuidado. «Pasé 15 años diciéndome a mí mismo que estaba mejor solo, que la gente era una complicación que no necesitaba, que el dolor era más fácil de soportar en silencio». Se volvió para mirarla. «Pero estando aquí contigo y con Martha, recordé algo. Recordé que la soledad no es lo mismo que la paz, que el aislamiento no es protección, es solo otra forma de morir». A Sarah se le cortó la respiración. Entendió perfectamente lo que quería decir. «Probablemente debería irme», continuó. «La gente hablará. No es apropiado que me quede aquí así. Deja que hablen. Podría dañar tu reputación, hacerte las cosas más difíciles cuando me haya ido». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. «Cuando me haya ido, no sí, sino cuándo». La suposición de que esto era temporal, que al final volvería a sus montañas y a su soledad. «¿Y si no te fueras?», se oyó decir a Sarah. Las palabras la sorprendieron tanto como parecieron sorprenderlo a él. «Sarah, ¿y si te quedaras?».
no solo para las reparaciones o hasta que cambie el tiempo, y si te quedaras durante el invierno, durante la primavera. Ahora se apresuraba, las palabras salían a borbotones antes de que le fallara el valor. Nos vendría bien la ayuda. La granja necesita trabajos que no podemos hacer solos. Y tú mismo has dicho que estás cansado de estar solo. No es tan sencillo. ¿Por qué no? No tienes nada que te retenga en las montañas. No tienes obligaciones ni ataduras. Podrías quedarte aquí, ayudarnos a reconstruir, ayudarnos a convertir este lugar en lo que Thomas soñaba que podría ser. La expresión de Nathaniel estaba dividida entre el anhelo y el miedo. ¿Y qué pasará cuando llegue la primavera? Cuando se derrita la nieve y puedas ir a la ciudad, busca a un hombre más cercano a tu edad, alguien que no lleve la carga que yo llevo. No estoy buscando a otra persona. Las palabras salieron antes de que Sara pudiera detenerlas, audaces y reveladoras. Sintió que se sonrojaba, pero no apartó la mirada. No podía apartar la mirada. Sara, apenas me conoces. Sé lo suficiente. Sé que eres amable. Sé que eres honorable. Sé que me ves como algo más que una viuda que necesita ser rescatada. Sé que tenerte aquí me hace sentir bien de una manera que no puedo explicar y que no quiero cuestionar. Tu marido querría que fuera feliz. Querría que viviera, no solo que sobreviviera. Querría a su hija. Se detuvo, sorprendida por sus propias palabras. Ella y Thomas nunca habían tenido hijos, aunque lo habían deseado. Pero de repente, la idea no le parecía imposible. De repente, el futuro parecía algo que podía deparar algo más que pérdidas. Nathaniel se acercó, lo suficiente como para que ella pudiera ver los destellos dorados de sus ojos oscuros, pudiera ver la guerra que se libraba detrás de ellos. Soy 20 años mayor que tú, dijo en voz baja. No me importa. No soy un hombre fácil. He pasado demasiado tiempo solo. He olvidado cómo hacerlo. Yo también. Lo recordaremos juntos. Él levantó la mano y le tocó la cara, con la palma áspera y callosa contra su mejilla. El gesto fue vacilante, interrogativo. Sara se inclinó hacia él, respondiendo a la pregunta sin palabras. Tengo miedo, admitió él. Miedo de volver a tener esperanzas. Miedo de tener algo que perder. Lo sé. Yo también tengo miedo. Pero tengo más miedo de dejarte marchar, porque ambos tenemos demasiado miedo de intentarlo. Nathaniel la atrajo hacia él y Sara se refugió en sus brazos sin dudarlo. Permanecieron así durante un largo rato, abrazados en aquella tarde de invierno. Dos personas que habían quedado vacías por la pérdida, encontrando un consuelo inesperado en la presencia del otro. Me quedaré, dijo él finalmente. Durante el invierno, al menos veremos qué nos depara la primavera. Sara se apartó lo suficiente para mirarlo. Eso es todo lo que pido. Una oportunidad. Tiempo para ver si lo que hay entre nosotros es real o solo es real. Su voz era segura. No lo dudes. Solo necesito aprender a confiar en ello. Volvieron a la cabaña cogidos de la mano, sin hablar de lo que acababa de pasar entre ellos, pero sabiendo que algo fundamental había cambiado. Cuando entraron, Martha les echó un vistazo a sus caras y sonrió. Ya era hora. Fue todo lo que dijo, pero sus ojos brillaban con satisfacción. Esa noche, después de que Martha se acostara, Sara y Nathaniel se sentaron junto al fuego. El pájaro de madera estaba terminado, una pequeña talla perfecta que captaba la esencia de un canario en vuelo. Nathaniel incluso lo había pintado con materiales de su mochila, dándole plumas de color amarillo brillante y un pequeño pico negro. Es precioso, dijo Sara, girándolo entre sus manos. A ella le encantará. Tu madre es una buena mujer, fuerte. Me recuerda a mi propia madre en algunos aspectos. ¿Me hablarás de ella, de tu familia? Y así lo hizo. Habló de sus padres, agricultores que luchaban por salir adelante en Ohio, de su esposa, Caroline, que había sido la hija de un predicador y tenía una risa que iluminaba la habitación. De su hija, Emma, que había muerto a los 5 años, a la que le encantaba recoger flores silvestres y cantar canciones inventadas. Habló del dolor que lo había alejado, de los años de vagabundeo que finalmente lo habían llevado a las montañas, del lento endurecimiento de su corazón, del deliberado entumecimiento de sus sentimientos, de despertarse un día y darse cuenta de que se había convertido en menos que humano, más parecido a los animales que cazaba, existiendo pero sin vivir realmente. Sara escuchó, sosteniendo su mano, ofreciéndole el consuelo de su presencia sin intentar arreglar lo que no se podía arreglar.
Ella entendía que algunas heridas nunca se curaban del todo, solo se aprende a llevarlas. Cuando él terminó de hablar, agotado por el peso de los recuerdos, ella dijo su propia verdad. Thomas fue mi primer amor, mi único amor. Cuando murió, pensé que una parte de mí también había muerto, que pasaría el resto de mi vida como media persona, haciendo cosas por inercia, pero sin volver a sentir nada. Y ahora creo que quizá me equivoqué. Quizá el corazón es más grande de lo que creemos. Quizá puede albergar más de un amor. Quizá perder a alguien no significa que no podamos encontrar a otra persona. Nathaniel la miró con una esperanza tan evidente que le hizo doler el pecho. No quiero sustituirlo, dijo. No puedo ser Thomas. No quiero que lo seas. Quiero que seas Nathaniel. Eso es suficiente, más que suficiente. Entonces la besó, al principio con suavidad y vacilación, y luego con más intensidad cuando ella respondió. Fue como volver a casa y emprender un viaje al mismo tiempo, familiar y nuevo, aterrador y acertado. Cuando se separaron, ambos jadeando, Nathaniel apoyó la frente contra la de ella. «Quédate conmigo», susurró Sarah. «No solo durante el invierno. Quédate. Me quedaré», prometió él, «mientras tú me quieras». A la mañana siguiente de su beso, Sarah se despertó con una ligereza en el pecho que no había sentido desde antes de que Thomas muriera. La culpa la invadió rápidamente. ¿Cómo podía sentirse feliz cuando su marido llevaba 6 meses bajo tierra? Pero entonces recordó las palabras de Thomas en su última conversación lúcida, cuando él sabía que se estaba muriendo y había intentado decirle todo lo importante en los pocos respiros que le quedaban. «No pases tu vida llorando mi pérdida», le había susurrado. «Prométemelo, Sarah. Prométeme que vivirás». Ella se lo había prometido, y lo había dicho en serio en ese momento, aunque no había entendido lo que eso realmente requeriría. Ahora empezaban a entenderlo. Vivir significaba abrirse a la posibilidad de volver a sufrir una pérdida. Significaba arriesgar su corazón a sabiendas de que podía romperse. Significaba elegir la esperanza por encima de la seguridad. Bajó del desván y encontró a Nathaniel ya levantado, como siempre, con el café preparado y el fuego encendido para combatir el frío de la mañana. Pero hoy había algo diferente en la forma en que la miraba. Sus ojos tenían una calidez que antes no tenía, el reconocimiento de lo que había pasado entre ellos. «Buenos días», dijo, e incluso esa simple palabra tenía ahora un nuevo significado. «Buenos días». Se movían con cuidado el uno alrededor del otro, ambos conscientes del cambio en su relación, pero sin saber muy bien cómo manejarlo. Martha los observaba con ojos comprensivos, pero, afortunadamente, no dijo nada, aunque Sarah captó la sonrisa de satisfacción de su madre más de una vez. Después del desayuno, Nathaniel anunció que iba a caballo al pueblo. «Necesitamos provisiones, y yo debería». Hizo una pausa y miró a Sarah. «Debería aclarar algunas cosas sobre mis intenciones de quedarme». Sarah entendió lo que quería decir. Iba a hacer pública su relación, a reclamar oficialmente su lugar allí. Era algo práctico y simbólico a la vez. Ella sintió una mezcla de nerviosismo y expectación. «Ten cuidado», fue todo lo que dijo. «Siempre lo tengo». Se marchó a media mañana y la cabaña se quedó más vacía sin él. Sarah intentó mantenerse ocupada, remendando ropa, organizando los suministros que él les había dado, cuidando de Martha. Pero su mente no dejaba de divagar hacia Nathaniel en el camino, imaginando su llegada al pueblo, las preguntas que le harían, las explicaciones que daría. Esa tarde, mientras Martha dormía la siesta, Sarah decidió enfrentarse al baúl con las pertenencias de Thomas que había estado evitando desde su muerte. Lo sacó de debajo de la cama y se sentó en el suelo junto a él, armándose de valor antes de levantar la tapa. Su ropa estaba cuidadosamente doblada en su interior. Camisas de trabajo y pantalones vaqueros, el buen traje que había llevado en su boda. Sarah pasó las manos por la tela, recordando cómo le quedaban esas prendas, recordando al hombre que había sido. El dolor seguía ahí, siempre estaría ahí, pero había perdido parte de su intensidad. Ahora se sentía más como un dolor agridulce, doloroso pero soportable. Debajo de la ropa encontró papeles, cartas de su familia en Missouri, recibos de suministros comprados, notas que él había hecho sobre la granja y en el fondo, envuelta en un paño de aceite, una carpeta de cuero que nunca había visto antes. Sarah la abrió con cuidado y se encontró con documentos oficiales, la escritura de su tierra, como esperaba, pero también otros papeles.
correspondencia con un juez de Cheyenne, cartas en las que se discutía un caso judicial en el que Thomas había estado involucrado de forma periférica años atrás, cuando trabajaba como carpintero, construyendo salas de tribunales y oficinas gubernamentales. Leyó las cartas lentamente, reconstruyendo una historia que nunca había conocido. Thomas había sido testigo de algo años atrás, antes de que se casaran, algún tipo de altercado o delito. Había prestado declaración y su testimonio había sido tan importante que el juez se había mantenido en contacto con él, informándole sobre el progreso del caso. La última carta estaba fechada solo un mes antes de la muerte de Thomas. El juez le escribía para agradecerle su testimonio anterior y le comunicaba que el caso finalmente se había resuelto. Sarah dejó las cartas a un lado, conmovida por este atisbo de una parte de la vida de Thomas que nunca había conocido. Había estado involucrado en algo importante, había defendido lo que era correcto, incluso cuando habría sido más fácil mirar hacia otro lado. Sarah seguía revisando los papeles cuando Martha la llamó desde el dormitorio. «Sarah, ¿puedes venir aquí, querida?» Sarah encontró a su madre sentada, con un aspecto más alerta que en días. La buena comida y el descanso estaban ayudando claramente. Martha le dio una palmadita en la cama a su lado. «Siéntate conmigo un momento». Sarah se sentó y Martha le tomó la mano. «Quiero hablar contigo sobre el señor Cord, sobre Nathaniel, mamá. Cállate y déjame hablar. Soy vieja y estoy enferma y me he ganado el derecho a decir lo que hay que decir». La voz de Martha era suave pero firme. «Veo cómo se miran. Veo que algo está creciendo entre ustedes y quiero que sepas que lo apruebo más que apruebo. Te lo agradezco. Es demasiado pronto. Thomas acaba de fallecer. Thomas ha fallecido, hija mía, y te quería demasiado como para querer que pasaras el resto de tu vida sola. Aún eres joven, te mereces otra oportunidad para ser feliz». Martha le apretó la mano. «Y Nathaniel es un buen hombre, lo sé en lo más profundo de mi ser. Es amable, decente y honorable. Más que eso, él te ve de verdad, no solo como la viuda de Thomas o mi hija, sino como Sarah, como tú misma». A Sarah se le llenaron los ojos de lágrimas. «Me siento culpable. Lo sé, pero la culpa no te mantendrá caliente por las noches. No te ayudará a reconstruir esta granja. No te dará los hijos que mereces tener». Thomas lo entendería. Él querría que eligieras la vida por encima de la lealtad a su memoria. «¿Cómo puedes estar tan segura? Porque sé lo que es perder a un marido. Tu padre murió y pensé que nunca volvería a sonreír. Pero el tiempo pasó y al final volví a sonreír. Volví a reír. Encontré alegría en las pequeñas cosas, en ti, en verte crecer, en el simple placer de un día soleado. Eso no significa que quisiera menos a tu padre, solo significa que seguía viva y que los vivos tienen que seguir viviendo». Sarah apoyó la cabeza en el hombro de su madre, sintiendo el consuelo de volver a ser hija de alguien, incluso a su edad. Martha le acarició el pelo como solía hacer cuando Sarah era pequeña. «¿Y si estoy cometiendo un error?», susurró Sarah. «¿Y si se marcha? ¿Y si mañana no sale el sol? ¿Y si el arroyo se seca? ¿Y si mil cosas que tal vez nunca sucedan? No puedes vivir tu vida con miedo a lo que podría salir mal. Tienes que correr el riesgo. Tienes que confiar en que algunas cosas merecen la pena a pesar del riesgo de salir herida». Se quedaron sentadas en silencio durante un rato, madre e hija abrazadas bajo la luz de la tarde de invierno. Finalmente, Martha volvió a hablar. «Hay algo más que tengo que contarte. Algo que he estado posponiendo porque no quería preocuparte». Sarah levantó la cabeza, alarmada por el tono serio de su madre. «¿Qué es? No voy a vivir para siempre, querida. Esta enfermedad está empeorando, no mejorando. La medicina ayuda y la buena comida me da fuerzas, pero lo noto. En lo más profundo de mis pulmones, en mis huesos, me estoy desgastando». «No digas eso. Estás mejorando. Acabas de decir, hoy estoy más fuerte que ayer, y quizá mañana esté más fuerte que hoy, pero la trayectoria general es descendente, y ambos tenemos que afrontar esa realidad». Martha acarició el rostro de Sarah con las manos. «Por eso necesito que me escuches con atención. Cuando yo ya no esté, no quiero que te quedes sola. Quiero que tengas a Nathaniel. Quiero que tengas a alguien que te cuide como tú me has cuidado a mí. Mamá, por favor, prométemelo. Prométeme que te permitirás amarlo. Prométeme que no lo alejarás por un sentido erróneo del deber hacia el pasado. El pasado ya no existe.
Sarah, ahora lo único que importa es el futuro. Sarah quería discutir, quería negar que su madre se estaba muriendo, quería rebelarse contra la injusticia de todo aquello. Pero al mirar a los ojos de Martha, vio la verdad en ellos, vio la tranquila aceptación de su madre, de lo que se avecinaba, y se encontró asintiendo con la cabeza. Lo prometo. Buena chica. Martha se recostó contra las almohadas, agotada por la intensidad de la conversación. Ahora ayúdame con un poco de esa sopa que ha hecho Nathaniel. Necesito mantener mis fuerzas. Sarah ayudó a su madre a comer, con la mente dando vueltas a todo lo que se había dicho. La revelación sobre la implicación de Thomas en algún caso legal, la bendición de Martha a su relación con Nathaniel, el reconocimiento del deterioro de la salud de su madre. Era casi demasiado para asimilar. Nathaniel regresó justo antes del anochecer, llegando a la cabaña con su mula de carga llena de provisiones. Sarah salió a su encuentro y él se bajó del caballo con una sonrisa que transformó su rostro curtido. «Tengo todo lo que necesitamos», dijo. «Harina, sal, frijoles secos, café, suficiente para llegar fácilmente hasta la primavera. Eso debe de haber costado mucho. No te preocupes por el coste. Llevo 15 años ahorrando sin nada en qué gastarlo. Más vale darle un buen uso». Descargaron los suministros juntos, trabajando en un silencio cómplice. Cuando todo estuvo guardado, Nathaniel se volvió hacia ella. «Hablé con la oficina de catastro mientras estaba en la ciudad. Registré mi intención de quedarme aquí. Ayudar a trabajar en la granja, lo hice oficial». Sarah sintió que una calidez le invadía el pecho. ¿Y qué dijeron? Dijeron que era irregular, pero no impropio, especialmente dadas tus circunstancias. Una viuda con una madre enferma que necesita ayuda para mantener la propiedad. Lo anotaron en sus libros. Si alguien pregunta, ¿estoy aquí como empleada? Lo cual es técnicamente cierto, aunque el pago sea alojamiento y comida en lugar de un salario. ¿Eso es todo lo que les dijiste? Nathaniel se acercó, bajando la voz a un tono más íntimo. Les dije la verdad, que estoy aquí porque quiero estar aquí, porque he encontrado algo en este valle por lo que vale la pena quedarse. Entonces la besó, allí en el establo, con los caballos mirando y la última luz del día desvaneciéndose fuera. Y Sarah le devolvió el beso, dejándose llevar por todo el peso de su esperanza y su miedo y su desesperada y frágil alegría. Cuando se separaron, ella apoyó la frente contra su pecho y sintió su corazón latiendo firme y fuerte. «Mi madre dice que tengo su bendición», dijo Sarah en voz baja. «Ella te aprueba, nos aprueba. Me alegro. Su opinión me importa. También dice que se está muriendo». Nathaniel la abrazó con más fuerza. «Lo sé. He visto las señales. ¿Cuánto tiempo le queda? Es difícil de decir. Podrían ser meses, podrían ser menos. Pero ella está en paz con ello. Sarah, puedo verlo en ella, no tiene miedo». Sarah se dejó llorar. Luego dejó que Nathaniel la abrazara mientras lloraba por la madre que estaba perdiendo, el marido que ya había perdido, la vida que había imaginado y que se había desmoronado a su alrededor. Y cuando se le acabaron las lágrimas, levantó la cara y lo encontró mirándola con tanta ternura que sintió que su corazón se rompería ante tanta belleza. «Quédate conmigo», repitió. «Siempre», prometió él, «mientras tú me quieras. No voy a ir a ningún sitio». 3 semanas después del viaje de Nathaniel a la ciudad, una mañana en la que el sol brillaba sobre la nieve recién caída y el mundo parecía tranquilo, todo cambió. Sarah estaba en el granero recogiendo los huevos de las 2 gallinas que Nathaniel había comprado en la ciudad cuando oyó el sonido de caballos. Varios caballos se acercaban rápidamente. Lo primero que pensó fue que Nathaniel regresaba de revisar sus trampas, pero él había salido a pie esa mañana y no volvería hasta la tarde. Salió del granero y vio a 3 jinetes acercándose a la cabaña. 2 vestían la ropa tosca de los trabajadores, pero el tercero iba vestido de manera más formal, con una estrella prendida en su abrigo que reflejaba la luz del sol, un alguacil federal. El corazón de Sarah comenzó a latir con fuerza. Los alguaciles no iban a granjas aisladas sin una razón de peso. Miró hacia la cabaña donde descansaba Martha y luego volvió a mirar a los jinetes que se acercaban. ¿Dónde estaba Nathaniel? Todavía revisando las trampas, demasiado lejos para saber lo que estaba pasando. El alguacil desmontó primero, un hombre alto con cabello gris y mirada severa. Se tocó el ala del sombrero con cortesía. «Señora Brennan, sí. ¿Puedo ayudarle? Soy el alguacil James Pritchard. Estos son mis ayudantes. Busco a un hombre llamado Nathaniel Cord.
Tenemos información de que se ha estado alojando aquí. A Sarah se le secó la boca. Ha estado ayudando en la granja. ¿Por qué? Pritchard sacó un papel doblado de su abrigo. Tengo una orden de arresto contra él, acusado de asesinato hace 15 años. Ha habido una recompensa por él todo este tiempo, y alguien del pueblo lo reconoció cuando vino a comprar provisiones. El mundo pareció inclinarse hacia un lado. Asesinato. Nathaniel era buscado por asesinato. Sarah sintió que le fallaban las piernas. Sintió que su mente intentaba procesar lo que estaba oyendo y al mismo tiempo lo rechazaba por imposible. Debe de haber algún error. No hay ningún error, señora. Nathaniel Cord está acusado de matar a un hombre llamado William Hartwell en el territorio de Wyoming en la primavera de 1872. Huyó antes del juicio y no se le ha vuelto a ver desde entonces. Eso no es. Él no haría eso. A Sarah le falló la voz. La puerta de la cabaña se abrió y Martha apareció envuelta en mantas. ¿Qué está pasando aquí? Mamá, deberías volver dentro. Richard dijo, esto no te incumbe. Si le incumbe a mi hija, me incumbe a mí. La voz de Martha era débil pero decidida. ¿De qué se trata? Tu empleado es buscado por asesinato. Estoy aquí para detenerlo. Martha se llevó la mano a la garganta. Miró a Sarah y Sarah vio su propia conmoción reflejada en el rostro de su madre. Pero bajo la conmoción había algo más. Algo que parecía duda, como si intentara conciliar lo que le estaban diciendo con el hombre que habían llegado a conocer. El señor Cord siempre ha sido amable y decente con nosotros, dijo Martha con firmeza. No creo que sea capaz de cometer un asesinato. Las creencias no cambian los hechos, señora. Las órdenes son legales y vinculantes. Pritchard se volvió hacia Sarah. ¿Dónde está? La mente de Sarah se aceleró. Si se lo decía, se llevarían a Nathaniel. Lo ahorcarían. Pero si mentía, si le ayudaba a escapar, ella misma estaría infringiendo la ley. Podrían acusarla de cómplice. Todo lo que habían construido durante las últimas semanas, la esperanza, la promesa de un futuro, se desmoronaba ante sus ojos. No lo sé, si yo llegué, sí. Ya vas tú a decir, salió temprano. Podría estar en cualquier parte de la propiedad. No era del todo mentira. No sabía exactamente dónde estaba Nathaniel en ese momento, pero sabía en qué dirección había ido. Sabía que volvería en unas horas. Estaba ganando tiempo. ¿Para qué? No lo sabía. Entonces esperaremos. Pritchard hizo un gesto a sus ayudantes. Registrad el granero y los edificios anexos. Aseguraos de que no se esconde en algún lugar cercano. Las siguientes horas fueron una agonía. El alguacil y sus hombres se pusieron cómodos en el patio, con los caballos atados a la barandilla y los ojos constantemente fijos en los árboles. Sarah se quedó en la cabaña con Martha, ambas en silencio, ambas luchando con lo que habían descubierto. No puedo creerlo, dijo Sarah finalmente. Él nos salvó. Ha sido tan bueno con nosotros. ¿Cómo pudo hacerlo? No sabemos si lo hizo, interrumpió Martha. Solo sabemos que está acusado. Hay una diferencia. El alguacil tiene una orden judicial. Eso no es solo una acusación. Las órdenes judiciales pueden ser erróneas. Las pruebas pueden ser falsas. Lo sabes tan bien como yo. Martha tomó la mano de Sarah. Habla con él cuando vuelva, antes de que se lo lleven. Habla con él. Dale la oportunidad de explicarse. Sarah asintió, aunque sentía un gran temor en el estómago. ¿Qué explicación podría haber? ¿Qué historia podría justificar esto? Miró por la ventana cómo el sol subía, las sombras se acortaban y luego volvían a alargarse. Y finalmente, a media tarde, lo vio. Una figura lejana que se movía entre los árboles, dirigiéndose hacia la cabaña con el paso tranquilo de un hombre en paz con su mundo. Nathaniel salió del bosque y se detuvo en seco cuando vio los caballos. Incluso desde la distancia, Sarah pudo ver el cambio en su postura, la rigidez, la preparación. Supo al instante lo que significaban esos caballos. Durante un largo momento, se quedó paralizado. Sarah podía imaginar los cálculos que pasaban por su mente. Podía correr, volver a esconderse entre los árboles y desaparecer en las montañas que conocía tan bien. Los hombres del alguacil nunca lo encontrarían si él no quería ser encontrado, pero no corrió. En cambio, tras esa larga pausa, enderezó los hombros y avanzó. Caminó directamente hacia la cabaña, hacia el alguacil que le esperaba, hacia el destino que le aguardaba. Pritchard y su ayudante se quedaron de pie mientras Nathaniel se acercaba, con las manos moviéndose hacia las armas, aunque ninguno las desenfundó.
Nathaniel mantuvo las manos a la vista, lejos del cuchillo que llevaba en el cinturón. Alguacil, dijo con calma. Supongo que viene a por mí. Nathaniel Cord. Así es. Tengo una orden para arrestarlo. Asesinato de William Hartwell. 1872. Pritchard sacó unas esposas. Tiene que venir conmigo. Nathaniel no se resistió cuando le pusieron las esposas en las muñecas. Sus ojos encontraron a Sarah en la ventana y mantuvieron su mirada durante un largo momento. Ella vio en ellos una disculpa, arrepentimiento, pero también algo que parecía resignación, como si él siempre hubiera sabido que este día llegaría. Sarah salió corriendo de la cabaña. Esperen, tienen que dejar que él les explique. Tienen que... Sarah, no. La voz de Nathaniel era suave pero firme. No pasa nada. Iré sin oponer resistencia. Sí pasa. Nada de esto está bien. Se volvió hacia Pritchard. Nos salvó la vida. Es un buen hombre. Lo que pasó hace 15 años se resolverá en los tribunales. Pritchard terminó. Así funciona la ley, señora. Lo siento. Al menos déjeme hablar con él, por favor. Solo 5 minutos. Pritchard dudó, luego asintió. 5 minutos. Mis hombres estarán aquí. Dio un paso atrás, dejándoles un pequeño círculo de privacidad. Nathaniel miró a Sarah con tal dolor en los ojos que ella casi no pudo soportarlo. Lo siento, dijo en voz baja. Debería habértelo contado. Debería haberte advertido de que esto podría pasar. ¿Es cierto? ¿Mataste a alguien? No. Su voz era absolutamente segura, pero sé quién lo hizo y lo presencié, y eso me hizo casi tan peligroso como si lo hubiera hecho yo mismo. Cuéntame lo que pasó. Todo. Nathaniel miró al alguacil que esperaba, y luego volvió a mirar a Sarah. Cuando habló, sus palabras salieron rápidas, urgentes, como si necesitara contar toda la historia antes de que se acabara el tiempo. Hace 15 años, trabajaba como carpintero en un pueblo llamado Thornton, al sur de aquí. Una noche volvía a casa del trabajo y vi una discusión en un callejón. 2 hombres, uno era William Hartwell, un vagabundo que había estado causando problemas en el pueblo. El otro era un joven llamado Robert Calhoun, hijo del ranchero más importante de la zona. Los Calhoun eran dueños de la mitad de las tierras alrededor de Thornton. Tenían influencia en el gobierno territorial, en los tribunales, en todo. Hizo una pausa, con la mandíbula apretada por la vieja ira. Vi a Robert Calhoun disparar a William Hartwell a sangre fría, por una partida de cartas, por un supuesto desaire. Nunca supe el motivo exacto. Hartwell estaba desarmado y suplicaba por su vida. Calhoun le disparó de todos modos. Entonces me vio mirando. Sarah sintió un frío que le caló hasta los huesos. ¿Qué pasó? Calhoun me amenazó. Dijo que si le contaba a alguien lo que había visto, su familia me destruiría, pero no podía hacerlo. No podía dejar que un hombre se saliera con la suya tras cometer un asesinato. Así que fui al sheriff, le conté lo que había presenciado, y los Calhoun tenían más poder del que imaginaba. En un día, empezaron a aparecer testigos que decían que me habían visto discutiendo con Hartwell antes. Aparecieron pruebas. Una pistola que supuestamente me pertenecía, encontrada cerca del cadáver. Mi testimonio fue desestimado como un intento de encubrir mi propia culpa. Todo el pueblo se volvió contra mí. La voz de Nathaniel sonaba hueca, llena de un dolor antiguo. Entonces tenía una esposa, Carolyn, y una hija pequeña. Los Calhoun dejaron claro que si no confesaba, si seguía insistiendo en que Robert era el asesino, irían a por mi familia. Nos arruinarían, destruirían todo lo que teníamos. Pero si abandonaba el pueblo discretamente, si desaparecía, dejarían en paz a Caroline y Emma. Así que huiste. Huí. Pensé que podría esconderme durante un tiempo, dejar que las cosas se calmaran. Quizás encontrar a alguien que me creyera, alguien con más poder que los Calhoun. Su voz se quebró, pero mientras me escondía en las montañas, la fiebre azotó la ciudad. Caroline y Emma murieron. Cuando me enteré, llevaban semanas enterradas y yo no podía volver. No podía enfrentarme a sus tumbas, sabiendo que había fracasado en protegerlas. Así que me quedé en las montañas. Me quedé allí 15 años diciéndome a mí mismo que era más seguro, que estaba protegiendo su memoria. Pero en realidad solo era un cobarde huyendo del dolor. Las lágrimas corrían por el rostro de Sarah. No eres un cobarde. Intentabas proteger a tu familia. Tomé la decisión equivocada. Debería haberlo pensado. Debería haberme mantenido firme. En cambio, dejé que un asesino quedara libre y pasé 15 años escondido. La miró con desesperada intensidad.
Pero necesito que me creas, Sarah. Yo no maté a nadie. Soy culpable de cobardía, de huir, de 1000 fracasos, pero no de asesinato. Te creo. Las palabras salieron sin vacilar. Ella le creía. Lo sabía en lo más profundo de su ser. Del mismo modo que su madre había sabido que él era un buen hombre. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo demostramos? No sé si podremos. Los Calhoun son poderosos. El padre de Robert probablemente siga vivo, controlando la mitad del territorio. Cualquier testigo que pudiera haberme apoyado hace tiempo, que se ha ido o está demasiado asustado para hablar. El alguacil Pritchard dio un paso al frente. Se acabó el tiempo. Sarah agarró las manos esposadas de Nathaniel. No dejaré que te hagan esto. Encontraré la manera de demostrar tu inocencia. Lo juro. Sarah, no. No te pongas en peligro por mí. Demasiado tarde. Tú te pusiste en peligro por nosotros. Ahora me toca a mí. Los ayudantes del sheriff empezaron a arrastrar a Nathaniel hacia los caballos. Él se resistió lo suficiente como para decir una última cosa. El juez que llevó el caso original se llamaba Samuel Whitmore. Está en Cheyenne. Si alguien recuerda la verdad, si alguien tiene dudas sobre el veredicto, ese es él. Pero Sarah, ten cuidado. Los Calhoun son peligrosos. Luego lo subieron a un caballo, con las manos atadas al cuerno de la silla. Pritchard montó en su propio caballo y miró a Sarah. Por si le sirve de algo, señora, podría haber huido, podría haberse escondido en esas montañas y nunca lo habríamos encontrado. El hecho de que no lo hiciera, de que se entregara pacíficamente, dice mucho de su carácter. ¿Importará eso en el juicio? No lo sé, pero podría. Se marcharon cabalgando, llevándose a Nathaniel con ellos. Sarah se quedó en el patio mirándolos hasta que desaparecieron de su vista. Su mente ya estaba trabajando a toda velocidad. El juez Samuel Whitmore en Cheyenne. Ese era un nombre, un hilo que tirar, un lugar por donde empezar. Volvió a la cabaña y encontró a Martha de pie en la puerta. Vamos a demostrar su inocencia, dijo Sarah, con voz firme y decidida. Cueste lo que cueste, asintió Martha. Entonces será mejor que pensemos cómo, porque si los Calhoun son tan poderosos como él dice, no será fácil. No me importa lo difícil que sea. Nathaniel nos salvó la vida. Ahora vamos a salvar la suya. Entró y sacó el baúl con los papeles de Thomas. En algún lugar de esas cartas, en esa correspondencia con el juez Whitmore, podría estar la clave para salvar al hombre al que había llegado a la mar. El hombre que le había mostrado que la esperanza era posible, que existían segundas oportunidades, que el futuro podía deparar algo más que la simple supervivencia. No permitiría que le arrebataran ese futuro, no sin luchar. Whitmore habló primero, con una voz cargada del peso de 15 años de arrepentimiento y determinación por hacer lo correcto. Su señoría, las pruebas son abrumadoras. Robert Calhoun mató a William Hartwell. Varios testigos han confirmado su confesión en el lecho de muerte. El juicio original estuvo viciado por influencias políticas y pruebas falsas. Nathaniel Cord ha pasado 15 años en el exilio por un crimen que no cometió. 15 años de vida perdida, oportunidades perdidas, felicidad perdida. La justicia exige que corrijamos este terrible error. El abogado de Calhoun se levantó a continuación, pero sus argumentos sonaban huecos. Intentó sugerir que la confesión era falsa, que los testigos mentían, que la condena original debía mantenerse. Pero sin el poder de la familia Calhoun para intimidar y sobornar, sus palabras no tenían fuerza. Sarah pudo verlo en la expresión del juez Hammond. El hombre no se lo creía. Finalmente, Hammond levantó la mano para pedir silencio. La sala se quedó en silencio, con todos los ojos puestos en el juez mientras revisaba sus notas. El peso se hizo eterno. Hoy he escuchado pruebas convincentes, comenzó Hammond. Pruebas que sugieren que hace 15 años se produjo un grave error judicial. La confesión de Robert Calhoun en su lecho de muerte, corroborada por múltiples testigos, tiene un peso significativo. Las irregularidades en el juicio original, documentadas por el juez Whitmore, son profundamente preocupantes. Y el testimonio del señor Mosley proporciona pruebas cruciales y contemporáneas de la culpabilidad del señor Calhoun y la inocencia del señor Cord. Miró directamente a Nathaniel. Señor Cord, no puedo devolverle los 15 años que ha perdido. No puedo borrar el dolor y el aislamiento que ha soportado, pero puedo asegurarme de que no pase ni un día más sufriendo por un delito que no cometió.
El corazón de Sarah latía con tanta fuerza que pensó que se le saldría del pecho. Se concede la moción para anular la condena. Se desestiman todos los cargos contra Nathaniel Cord. Es usted un hombre libre, señor. Le pido disculpas en nombre de este tribunal y de este territorio por la injusticia que ha sufrido. La sala estalló. Algunos vitorearon, otros gritaron en señal de protesta. El abogado de Calhoun ya estaba recogiendo sus papeles, con el rostro enrojecido por la ira. Pero Sarah no oyó nada de eso. Se puso de pie y se abrió paso entre la multitud hacia Nathaniel. Él se levantó lentamente, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Un ayudante del sheriff le quitaba las esposas y Nathaniel miraba sus muñecas liberadas como si pertenecieran a otra persona. Entonces levantó la vista y vio a Sarah corriendo hacia él. Ella chocó contra él con tanta fuerza que lo hizo retroceder un paso. Él la rodeó con sus brazos, fuertes y seguros, y ella apoyó la cara contra su pecho y sintió la sólida realidad de que él estaba vivo. «Libérala. Lo has conseguido», le susurró él al oído. «Sarah, lo has conseguido. Lo hemos conseguido. Todos nosotros». Ella se apartó para mirarle a la cara. «Eres libre, Nathaniel. Realmente libre». Él le tocó la cara con asombro, como para asegurarse de que era real. «Pensé que nunca volvería a verte. Cuando me llevaron pensé, sé lo que pensabas, pero deberías haberlo sabido. Te dije que no te dejaría marchar». El juez Whitmore se acercó, con el rostro arrugado por la satisfacción. «Señor Cord, espero que pueda perdonarme por mi papel en su condena. Lo he lamentado cada día durante 15 años». Nathaniel le tendió la mano. «No hay nada que perdonar, señoría. Hiciste lo que pudiste en una situación imposible y cumpliste cuando más importaba». Se dieron la mano y Sarah vio el alivio en la expresión de Whitmore. El peso de la vieja culpa finalmente se había levantado. Marshall Pritchard apareció a continuación, con aspecto incómodo pero resuelto. «Señor Cord, le pido disculpas por el arresto. Estaba haciendo mi trabajo, pero me alegro de haberme equivocado con usted. No hace falta que te disculpes, Marshall. Me trataste con justicia». La gente se agolpó a su alrededor para felicitarlos, disculparse y expresar su indignación por la corrupción de la familia Calhoun. Sarah se mantuvo cerca de Nathaniel, con la mano entrelazada con la suya, negándose a soltarla. Había viajado 3 días en condiciones invernales para llegar hasta allí. Había buscado testigos en lugares peligrosos. Se había enfrentado a abogados y había testificado ante una multitud hostil. Todo para llegar a ese momento. Fuera del juzgado, el sol invernal brillaba sobre la nieve recién caída. Nathaniel se detuvo en los escalones y simplemente respiró, mirando el mundo con nuevos ojos. «Pasé mucho tiempo pensando que era culpable», dijo en voz baja. «No de asesinato, sino de cobardía, de huir en lugar de luchar, de dejar que el miedo dominara mi vida». Se volvió hacia Sarah. «Pero tú me mostraste algo diferente. Me mostraste que el valor significa luchar por lo que importa, incluso cuando estás aterrorizado, incluso cuando las probabilidades están en tu contra». «Eso lo aprendí de ti», dijo Sarah. «Podrías haber pasado de largo por nuestra cabaña aquel día. Podrías habernos abandonado a nuestra suerte, pero te detuviste, nos ayudaste, te quedaste. Eso requirió más valor del que imaginas». Nathaniel la volvió a atraer hacia sí y esta vez, cuando la besó, lo hizo delante de toda la multitud, proclamando públicamente su relación y dejando claras sus intenciones a cualquiera que quisiera verlas. Cuando finalmente se separaron, Sarah apoyó la frente contra la de él. «Vamos a casa», dijo ella. «A casa». Nathaniel saboreó la palabra como si la estuviera probando. «No he tenido un hogar en 15 años. Ahora lo tienes, conmigo y con mamá en la granja. Si tú lo quieres, yo lo quiero más que nada en este mundo». Recogieron sus cosas del hotel y se prepararon para el viaje de vuelta. Sarah envió un telegrama a la señora Henderson para pedirle que fuera a ver a Martha y le dijera a su madre que habían ganado, que Nathaniel era libre y que iban a volver a casa. Cuando salieron de Cheyenne a la mañana siguiente, Nathaniel, montado en un caballo que había comprado con su primer acto como hombre libre, Sarah sintió que algo se asentaba en su pecho. Paz, esperanza, la certeza de que habían superado lo peor y podían afrontar juntos lo que viniera después. El viaje de vuelta duró 4 días. Viajaron despacio, con cuidado, parando por la noche para descansar y hablar. Nathaniel le contó más cosas sobre su familia perdida,
sobre el joven que había sido antes de que el dolor lo cambiara. Sarah le habló de su infancia, de sus sueños para la granja, del futuro que quería construir. La cuarta noche, acampados junto a un arroyo helado con las estrellas brillando en el cielo, Nathaniel le tomó la mano. Sarah Brennan, sé que no soy lo que tenías planeado. Soy mayor, estoy dañado. Vengo con más bagaje del que cualquier mujer razonable debería aceptar, pero te amo. Te he amado desde el día en que me invitaste a tu cabaña y me diste una esperanza que no merecía. ¿Quieres casarte conmigo? Sarah no dudó. Sí, 1000 veces sí. Sí. Él sacó un anillo de su bolsillo. Era un sencillo anillo de plata que había comprado en Cheyenne durante una de sus expediciones en busca de testigos. No es de oro, dijo él a modo de disculpa. No es lujoso. Es perfecto. Ella dejó que se lo deslizara en el dedo, sintiendo su peso, la promesa que representaba. Todo esto es perfecto. Se abrazaron a la luz del fuego. Dos personas que habían sido destrozadas por la pérdida y reconstruidas por el amor. Mañana llegarían a la granja. Mañana comenzarían oficialmente su vida juntos. Pero esta noche, bajo las estrellas que habían sido testigos tanto de sus penas como de sus alegrías, simplemente existían en el momento, libres juntos, en casa. La primavera llegó al valle de Wyoming como una promesa cumplida. La nieve se derritió gradualmente, revelando la hierba marrón que había debajo, y luego los primeros brotes verdes. El arroyo corría con fuerza gracias al deshielo, cantando a su paso por la cabaña donde Sarah y Nathaniel habían pasado el invierno construyendo una vida juntos. Habían llegado a casa desde Cheyenne y encontraron a Martha, más débil pero viva, cuidadosamente atendida por la señora Henderson. La vecina se había quedado durante la ausencia de Sarah, durmiendo en el suelo junto al fuego, asegurándose de que Martha comiera y tomara sus medicinas. Sarah le había pagado con parte del oro que le quedaba a Thomas, pero la señora Henderson se había negado. No es necesario. Aquí nos ayudamos unos a otros. Así es como sobrevivimos. Pero había aceptado el dinero de todos modos, y sus ojos se habían llenado de comprensión al ver cómo se miraban Sarah y Nathaniel. La boda había sido sencilla. Marshall Pritchard, que pasaba por allí de camino a otro encargo, había aceptado ser el testigo. La señora Henderson había acudido con su marido y sus 3 hijos. Se reunieron en la cabaña una mañana de febrero, con Martha recostada en la cama para poder verlos, y un predicador itinerante pronunció las palabras que unieron a Sarah y Nathaniel. Sarah llevaba su mejor vestido, el mismo que había llevado al juicio. Nathaniel había comprado una camisa nueva en la ciudad, de color azul oscuro, que resaltaba sus ojos. Intercambiaron votos con las manos entrelazadas y las voces firmes y seguras. Yo, Nathaniel, te tomo a ti, Sarah, como mi esposa. Prometo honrarte, protegerte y amarte todos los días de mi vida. Yo, Sarah, te tomo a ti, Nathaniel, como mi esposo. Prometo estar a tu lado, apoyarte y amarte, pase lo que pase. El anillo que Nathaniel le había dado en el desierto ahora tenía un compañero, una alianza de plata a juego en su dedo. Cuando el pastor los declaró marido y mujer, Nathaniel la besó con tal ternura que a Sarah se le llenaron los ojos de lágrimas. Martha también lloró, pero eran lágrimas de alegría. Me alegro mucho por vosotros, les susurró cuando se acercaron a ella después. Muchísimo. Vivió para ver cómo la nieve comenzaba a derretirse. Había vivido para ver los primeros crocos brotar de la tierra ablandada. Había vivido para saber que su hija era amada y cuidada, que la granja continuaría, que todo lo que habían sacrificado tenía sentido. Martha Brennan murió el primer día de abril, plácidamente mientras dormía, con Sarah sosteniendo una mano y Nathaniel la otra. Sus últimas palabras fueron, «Gracias por todo, por darme una buena muerte». La enterraron junto a Thomas en la arboleda de álamos, que comenzaba a brotar con un color verde pálido. Nathaniel talló una lápida de madera, sencilla pero hermosa, con el nombre de Martha y los años de su vida. Sarah plantó flores silvestres en la tumba, las mismas que Martha había amado en su juventud. Estaba preparada, dijo Nathaniel mientras permanecían de pie junto a la tierra recién removida. Se podía ver en sus ojos. Había hecho las paces. Lo sé, pero la echaré mucho de menos. Yo también. Me dio su bendición. Me hizo sentir como si volviera a tener una familia. Sarah se inclinó hacia él. Tú tienes familia. Me tienes a mí. Lo sé, y te lo agradezco cada día.
Los meses siguientes estuvieron llenos de trabajo y esperanza a partes iguales. Nathaniel amplió la cabaña, añadiendo un dormitorio adecuado y un taller donde poder practicar su carpintería. Plantaron un huerto más grande que el que Sara había intentado sola, trabajando codo con codo en la tierra cálida. Nathaniel construyó vallas adecuadas, reparó el granero hasta dejarlo en buen estado y construyó un gallinero que albergaba una bandada cada vez mayor. Los vecinos comenzaron a visitarlos con más frecuencia. Se había corrido la voz sobre la exoneración de Nathaniel, sobre la corrupción de Calhoun, y la opinión pública había cambiado por completo. Las personas que antes podrían haber juzgado su relación, ahora les traían regalos y les ofrecían ayuda. La comunidad que había parecido tan distante durante los días más oscuros de Sara estaba ahora presente, entretejida en el tejido de su nueva vida. En junio, Sara descubrió que estaba embarazada. Se lo contó a Nathaniel una tarde, mientras estaban sentados en el porche viendo la puesta de sol sobre las montañas. Voy a tener un bebé. Él se quedó muy quieto, con el rostro impasible. Entonces, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas curtidas, lágrimas silenciosas que expresaban una mezcla de dolor y alegría. Nunca pensé, después de la muerte de Emma, que tendría otro hijo. ¿Estás feliz? Feliz no es suficiente para describirlo. La atrajo hacia él. Una mano se posó sobre su vientre a un plano. Aterrorizado, agradecido, asombrado, todo a la vez. Pasaron ese verano preparándose. Nathaniel construyó una cuna con madera de pino que él mismo había talado y secado, tallándola con intrincados diseños de pájaros y flores. Sara cosió ropita y mantitas, con las manos recordando las habilidades que le había enseñado su madre. Hablaron de nombres, del futuro, de la vida que estaban construyendo. En una cálida tarde de julio, Sara se paró en la puerta de su cabaña y miró hacia sus tierras. El jardín estaba floreciente, repleto de verduras que les permitirían pasar otro invierno. El granero estaba lleno de heno que Nathaniel había cortado y almacenado. Las gallinas escarbaban en el patio y en el pastizal pastaban 3 caballos, Buck, Bay, de Nathaniel y una yegua joven que habían comprado con la ilusión de criar ganado. La cabaña se había transformado. Lo que había sido un lugar de casi inanición y desesperación era ahora un hogar lleno de vida y risas. Las pertenencias de Nathaniel se mezclaban con las de ella y las de Thomas. Los muebles nuevos estaban junto a los viejos. Había cuadros colgados en las paredes que antes estaban desnudas y en la repisa de la chimenea, en un lugar de honor, había 3 cosas: el medallón de plata de Martha, el pájaro de madera que Nathaniel había tallado para ella y una nueva Biblia familiar que Sara había comprado en Cheyenne. La primera página estaba ahora llena de nombres, nacimientos, muertes y matrimonios que contaban la historia de sus vidas unidas. Nathaniel se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos por la cintura, ahora más ancha. ¿En qué piensas? ¿Cuánto ha cambiado todo? ¿Cuánto ha cambiado todo con respecto a hace un año? ¿Para mejor o para peor? Ella se recostó contra él, sintiendo su fuerza, su presencia, su amor. Mucho mejor. Mejor de lo que jamás imaginé posible, incluso con todo lo que perdiste. Thomas, tu madre, la vida que habías planeado. Incluso con eso, yo quería a Thomas. Siempre lo querré. Y echo de menos a mi madre todos los días. Pero el dolor y la alegría no son opuestos. Pueden coexistir. Puedo honrar lo que perdí mientras celebro lo que encontré. Se giró en sus brazos para mirarlo. Tú me enseñaste eso. Me mostraste que sobrevivir a una tragedia no significa olvidar lo bueno que hubo antes. Significa llevarlo adelante, construir sobre ello. Nathaniel le besó la frente. Tú me salvaste la vida, Sara. No solo de la horca, sino de una muerte más lenta y dura. La muerte de vivir sin esperanza, sin amor, sin propósito. Entonces nos salvamos el uno al otro. Al caer la tarde, entraron y encendieron las lámparas. Nathaniel preparó la cena mientras Sara ponía la mesa. 2 cubiertos ahora, pero pronto serían 3. Comieron juntos, hablando del trabajo del día y de los planes para el día siguiente. Una conversación sencilla, como las que tienen todas las parejas. Pero para 2 personas que habían conocido una soledad tan profunda, un aislamiento tan desesperado, esos momentos sencillos parecían un milagro. Más tarde, mientras yacían en la cama con la mano de Nathaniel, descansando sobre el vientre de Sara, sintiendo cómo se movía el bebé en su interior, Sara pensó en el hombre de la montaña que había llegado a su puerta un día de invierno,
cuando ella había perdido toda esperanza. Cómo un acto de compasión había cambiado el destino de ambos. Cómo una bondad inesperada había dado lugar a un amor inesperado. Pensó en Thomas y Martha, ambos fallecidos ya, pero nunca olvidados. Le gustaba imaginarles en algún lugar observando, aprobando, contentos de que las personas a las que habían amado hubieran encontrado una forma de superar el dolor que habían dejado atrás. Y pensó en el niño que crecía dentro de ella. Una nueva vida, un nuevo comienzo, un testimonio de la resistencia del corazón humano y su capacidad para reconstruirse tras una pérdida. Te quiero, susurró Nathaniel en la oscuridad. Yo también te quiero. Afuera, el viento de Wyoming susurraba entre los pinos. En el bosquecillo de álamos, las flores silvestres florecían sobre dos tumbas. Y en la cabaña de Crazy Woman Creek, dos personas que habían estado destrozadas y se habían reconstruido, se abrazaban y soñaban con el futuro. A veces, lo más difícil en la vida es ver cómo alguien a quien quieres pasa hambre cuando no te queda nada que darle. Pero a veces, si tienes mucha suerte, un desconocido entra en tu vida en el momento justo. A veces, la compasión lo cambia todo. A veces, la esperanza se ve recompensada con la felicidad ganada a través de la lucha y el sacrificio. Y a veces, solo a veces, la historia no termina con una pérdida. A veces termina con amor, con familia, con la promesa de un mañana brillante e infinito ante ti. Esta fue una de esas veces.